y lo concerniente a citas y referencias que compone la normativa APA. Voy a compartir la presentación a continuación, creo que es. O creo que por yo no ser la que creó la... Si quieres te la comparto, yo las puedo compartir desde acá. No, lo que pasa es que yo le anexé unas modificaciones, entonces, bueno, te la vuelvo a compartir. Sí, señor. Vale, tranquilo. Ya, yo te la anexé de nuevo. ¿Me las enviaste al grupo? Sí, señor. Bien. Bueno, mientras el docente José Luis nos va haciendo el favor, yo les voy comentando por adelantado que la normativa APA fue creada por la Asociación Estadounidense de Psicología, o también llamada la American Psychological Association. Ellos fueron fundados en el año 1892 y esta es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses. Y a la fecha existen 7 ediciones vigentes. En esta oportunidad yo les voy a dar las pautas e impartir este webinar tomando consideración la norma vigente, que es la que fue lanzada a finales del año 2019, que es la 7ª edición. Bueno, en primera medida es importante resaltar que estas normas APA son importantes porque poseen una función de doble vía. Es decir, que tanto para el lector como para el autor contribuye en gran medida un beneficio. ¿Por qué para el autor? Porque este emite un mensaje de manera que beneficia el dominio de la escritura académica como una forma de desarrollar su pensamiento crítico. Y análogamente al lector porque le facilita ubicar dentro del esquema o estructura del documento que está visualizando, ubicar dentro del mismo cuáles son las ideas. Se le fue el sonido. No tenemos sonido. No te escuchamos. Ahora sí. ¿Hasta qué punto me escucharon? Qué pena. Ya, ahora sí. Bueno, ahora sí te escuchamos. Es decir, que hasta qué punto me escucharon, no. Desde, bueno, la introducción. Ok, qué pena, yo estaba hablando y no me fijé. Tranquila. Bueno, como tal, yo estaba diciendo que las normas APA poseen una función de doble vía, tanto como para el lector como para el autor. Para el autor porque le facilita desarrollar su pensamiento crítico y para el lector porque le permite hallar los puntos clave, los hallazgos dentro de la estructura y el formato del documento, mitigando las distracciones durante la lectura o cualquier inconsistencia u omisión en la puntuación, las mayúsculas, las citas de referencia y la presentación incluso de estadísticas. Las normas APA están presentes en el manejo y emisión de correos electrónicos, en las comunicaciones institucionales, en los trabajos de índole académica, incluso en las conversaciones interpersonales que nosotros debatimos a diario, en los contextos generales de nuestra vida cotidiana. Y por último, señor. Tranquila, sigue. Ya te voy a compartir aquí la diapositiva. Perfecto, muy amable. Y por último,
Usualmente las normas APA siempre nos suelen generar confusión, temor y aburrimiento, porque no nos encontramos familiarizados con su uso, con su concepto y con su importancia. Por lo cual, tomando en consideración esa premisa, hoy los estaré orientando y les estaré impartiendo cuáles son las pautas básicas para su fácil uso. Listo, ya estoy compartiendo las diapositivas. No sé si las ves ahí. Sí, señor, ¿me puedes dar, por favor, siguiente que, pues como yo me adelanté, ya dije, Bueno, la segunda, tercera. la tercera, tercera, la cuarta, perdón, la cuarta. Bien, listo. Bueno, los aspectos a tener presentes es que la normativa APA no exonera el beneficio independientemente del campo de acción, la carrera a la que el estudiante e incluso el investigador se dedique. O sea, cualquier persona puede hacer uso y reproducción de ellas. Además, otro aspecto que es muy importante resaltar es que las normas APA difieren acorde a cada universidad, es decir, la metodología que se puede emplear en la universidad UTS no es la misma que se pueda implementar en la UDI. ¿Por qué? Porque cada uno adapta como esos parámetros concernientes a su edición. Entonces, estas dos cosas son importantes. Siguiente, sí, señor. Bueno, el formato. Inicialmente, el formato como tal de un documento son todas aquellas cuestiones que tienen que ver con su aspecto, con la forma de presentarlo, tanto para el lector como para el autor. Como pueden ver en pantalla, allí pueden contemplar una gráfica donde les puedo, como quien dice, plasmar de manera muy mesurada que dentro de un documento se implementan los márgenes, el interlineado, el tipo y tamaño de fuente. Los márgenes, por ejemplo, debe ser de 2.54 centímetros, que eso equivale a una pulgada, de todos los lados. Es decir, tanto de la margen superior, inferior, derecha e izquierda. Todo debe ser proporcional. En cuanto al interlineado, el interlineado es el espacio existente antes y después de un párrafo o palabras de un texto. Y como regla general, siempre utilizaremos interlineado doble para todo el documento. Hay ciertas excepciones, pero más adelante se las mencionaré. Y bueno, algo que sí quiero como resaltar es que uno generalmente suele agregar espacios adicionales de párrafos porque considera que estéticamente se va a ver bonito y pues no se trata de eso, porque eso de alguna manera genera que existan saltos de línea entre los párrafos o entre los títulos que no son válidos para la norma APA. El tipo y tamaño de fuente. Existen 6 tipos que son válidos para la normativa APA. Unos son sin serifas y otros son con serifas. Esto de alguna manera depende, por ejemplo, en las notas de tablas y figuras se implementa un tamaño 10, pero generalmente para todo el documento siempre va a ser un tamaño 12. Cada una de estas fuentes son válidas, se pueden implementar, no es errónea diferir una de la otra, con tal es que esté dentro de los parámetros que la misma norma determine. Algo importante es que se debe utilizar el mismo tipo y tamaño de fuente en todo el documento, incluso en los títulos y los subtítulos. En cuanto a la sangría de párrafo, la primera línea de cada texto debe tener un sangrado de media pulgada y desde el margen izquierdo. Algo que generalmente uno como estudiante, porque de alguna manera yo en la actualidad también lo soy, suele usar espacios. Esto no es válido porque para la normativa debe ser manual configurar desde Word el estilo de párrafos. En cuanto, siguiente diapositiva, profesor, por favor.
Gracias. Alineación de párrafo. Bueno, la alineación de párrafo siempre debe alinearse a la izquierda. Generalmente también es válido de que la universidad solicite excepciones de justificarlo. Eso es válido, pero la normativa exige que se alinee a la izquierda. Es decir, que el margen derecho quedará irregular, por así decirse, como pueden contemplar en la imagen de la diapositiva. Siguiente diapositiva, profesor. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Sí, señor. si tienen de pronto, con la disculpa ahí de Yuri, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud frente a lo que ya se ha planteado, pues lo pueden hacer, por favor. Bien, continuamos. Perfecto. Bueno, existen de alguna manera algunas excepciones de alineado y de sangría de párrafo. Y esto aplica para la portada, que la portada debe poseer un título de manera centrada. Sus afiliaciones, es decir, cada una de las partes que lo estructuran, también debe estar estructurados. Las secciones del documento como resumen, referencias, apéndice, tablas y figuras también deben ir centradas. Las citas de bloque, las tablas y las figuras. Los números de tabla y figura, así como las notas, deben quedar alineadas a la izquierda, sin sangría. Y por último, las listas de referencias bibliográficas deben tener una sangría francesa de media pulgada. Siguiente, sí, señor, por favor. La numeración de página. Bueno, la numeración de página se encuentra ubicado en el encabezado. Como pueden contemplar, yo me tomé la tarea de realizar, como por decirlo así, un paso a paso de cómo se configura en Word. Inicialmente uno inserta en la herramienta de insertar número de página, la posición de la página, que sería el encabezado, y debe estar ubicado en la esquina superior derecha. Algo por aclarar, la numeración de página se hace para todas las páginas sin excepción, desde la portada. Y como tal, debe ubicarse siempre en la posición del encabezado, o sea, sin excepciones. Siguiente, profesor. El encabezado. El encabezado es, por decirlo así, la parte o el sector donde va ubicada la numeración, pero hay casos que difieren, porque por ejemplo, para los trabajos estudiantiles también se emplea el membrete institucional, como lo pueden contemplar en la figura. Y esto es válido porque está detallando cuáles son los datos de la universidad, el nombre de la asignatura, la carrera e incluso el nombre del docente o instructor delegado. Para los trabajos profesionales que ya viene a tener relación con trabajos de grado, monografías, artículos científicos, informes, manuales e instructivos, también se emplea el encabezado, pero con un título corto, como lo pueden ver en la tercera figura, que es la última. Este título corto sería el encabezado de nuestra tesis con una longitud máxima de 50 caracteres, incluyendo los espacios y los signos de puntuación, y debe estar escrito en mayúscula. Siguiente, profesor. Los títulos y los subtítulos. Algo por mencionar, y es muy importante porque usualmente uno suele confundir que la plantilla preestablecida que posee Word está adaptada para la normativa APA. No, esta plantilla está favorecida a las normas ICONTEP, pero de igual manera los estilos de fuente y demás no exoneran la normativa APA. ¿Por qué? Porque uno puede crear mediante esta herramienta nuevos estilos y de alguna manera crear cada uno de los niveles que la normativa APA implementa. Los títulos y los subtítulos, ¿a qué ayudan? ¿Cuál es su función? ¿Qué facilita? Pues
facilita que los lectores encuentren los puntos claves de un documento. Y algo también por aclarar es que aunque el estilo APA sugiere que no se implementen números o letras, es recomendable hacerlo, o sea, es válido. Los trabajos estudiantiles y las tesis lo pueden incluir en caso de ser indispensable, claro está, de manera que facilite la ubicación y la estructura de la tabla de contenido. Siguiente, señor. Aquí pueden contemplar un ejemplo real de lo que les mencionaba de los títulos y los subtítulos. Algo importante es que los niveles deben ir consecutivamente, o sea, nosotros no podemos estar elaborando una sección, por ejemplo, introducción con el nivel 1 y saltarnos al nivel 4 cuando no, debe realizarse de manera consecutiva. Y estos subtítulos y títulos deben ir con un interlineado doble. Siguiente, señor. Bueno, en cuanto a la estructura, son todas las generalidades del texto o el cuerpo del documento que yo como autor esté estructurando. La portada de los trabajos académicos es, como quien dice, nuestra cara de presentación y es lo más importante de un trabajo, ¿cómo no? Como pueden contemplar, nuestra portada está estructurada por 6 elementos. El primero es el título del trabajo, que la longitud recomendada es de aproximadamente 12 palabras y debe escribirse en mayúsculas y minúsculas, centrado entre los márgenes izquierdo y derecho, seguido por el nombre de los autores, que generalmente siempre inicia por el primer nombre, las iniciales del nombre del medio y el apellido. Algo fundamental es que, por ejemplo, yo estoy elaborando un documento y lo elaboré bajo el nombre de Yuri Juliet Ramírez y en el siguiente trabajo que le entregué a mi docente lo nombré Yuri Ramírez. No, eso es erróneo porque si uno va a publicar ese documento, reduce la probabilidad de una identidad errónea. Entonces siempre hay que hacerlo de la misma manera. La afiliación institucional es la identificación o nombre de la universidad. El nombre del curso y del profesor, pues la persona que nos está orientando y pues para la cual vamos a presentar ese trabajo. Y la fecha se configura por día, mes y año. El mes siempre va en minúscula. Y la numeración de la página, por supuesto. ¿Señor? Sí, tranquila, sí. No, tranquilo, puede hacer la intervención. Bueno, Yuri, a los estudiantes a veces nos preguntan de cuanto a los espacios, ¿no? Los espacios entre, por decir algo, entre título y el que va a presentar el proyecto, el trabajo, cuántos espacios se deja entre el título y el que va a presentado, por decir algo, participantes. ¿Eso tiene un estándar o cómo se puede hacer ahí? El interlineado, el interlineado siempre va a ser doble. Ya. O sea, sin alguna excepción, tal cual para el resto del documento. Muy bien. Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, docentes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? No, profe. Bueno, continuamos entonces. Perfecto. Profesor, una pregunta. Lo único que aparece en pantalla es su contenido, ¿verdad? Porque creo que yo estoy compartiendo. ¿Verdad que no? No, el contenido. Perfecto. Sí, Perfecto. No es que me aparecía a mí otra cosa en pantalla, qué pena. Bueno, las notas de pie de página o las de contenido. Las notas de pie de página aplica tanto para el texto como para las tablas y las figuras. Solo debe incluirse las notas al pie de página para fortalecer la discusión. Y hay que tener presentes que como autor es más fácil agregar la discusión dentro de la estructura del texto que se está redactando que en una nota al pie de página.
Esto aplica también para las notas de pie de página de tablas y figuras. O sea, no se debe agregar información que de alguna manera sea redundante, que sobre, si no va a fortalecer el argumento que yo estoy realizando. Existen dos notas al pie, de pie de página de contenido. Las notas al pie de página que se encuentran dentro de la misma hoja o página del texto que se está realizando, tal cual como lo pueden contemplar en la imagen. Siguiente, profesor. Y las notas al final, que básicamente sería una sección independiente del documento, y estas se encuentran ubicadas después de las listas de referencias, es decir, al final de nuestro documento. Y estas Una pues pregunta. cumplen la... Dime. Señorita. Sí, El documento que usted nos está presentando, se lo podría pasar al profesor para que nosotros lo tengamos en cuenta, pues lo tengamos ahí para a la hora de realizar algún trabajo. Por supuesto. claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Qué pena, buena tarde. Era para solicitar que la grabación no la hagan llegar, porque pues de todas formas nosotros estamos en la tesis y este documento es supremamente importantísimo. Agradezco mucho hayan tenido en cuenta esas observaciones que nosotros en algún momento hicimos y que realmente se encuentra un trabajo bien organizado. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno. Continúe, Yuri. Sí, señor. Entonces, como decía, existen los dos tipos de notas de página de contenido, y ya, eso en cuanto al formato y estructura. Se enumeran de manera consecutiva, y estas también poseen un interlineado doble. Siguiente, profesor. Las tablas y las figuras. Bueno, algo por resaltar y que generalmente uno suele cometer un grave error porque suele confundir tablas y figuras y cree de alguna manera que su configuración general difiere de la otra, y no es así. El mismo interlineado, el mismo espacio que se maneja respecto a uno de la otra es el mismo. Y lo único que hace diferente la una de la otra es su contenido. ¿Por qué? Porque las figuras son todos aquellos elementos visuales y de carácter gráfico que ilustran imágenes, fotografías, gráficos, las llamadas tortas, diagramas de flujo. Esto es considerado una figura. Las tablas, por el contrario, son elementos compuestos de columnas y filas donde se representan números, abreviaturas. Se fue nuevamente el audio. Fue el audio, sí. Es que tiene como mala señal de internet. Y tiene un problema en señal. Esperemos un segundito. ¿Me escuchan? Sí, se fue un momentico la señal. Ay, qué pena. Creo que sí es la red de internet porque... Sí, claro. Tranquila. Bueno, Continúa. perfecto. Como decía, como pueden contemplar en pantalla, yo realicé de mi autoría esta tabla donde jerarquizo cuáles son los componentes de una tabla y la figura. Y como mencionaba, que las características y la configuración general, tanto para las tablas y las figuras, es la misma. Todas poseen un número y un título, pues esto se debe alinear a la izquierda y se debe utilizar negrita en la numeración. Por ejemplo, tabla 1, figura 1, se utiliza negrita y el título va debajo del número, es decir, en una línea separada. El encabezado de la columna solo aplica
para las tablas. Es decir, ¿cuál es el encabezado? Los ítems que generalmente suelen componer la estructura de nuestra tabla. El cuerpo incluye todas las filas y las columnas. El contenido en sí, que representa la tabla. La leyenda, esto aplica solo para las figuras. Si pueden visualizar, yo realicé una nota que dice, esta tabla muestra los componentes existentes de una tabla y figura. Ambas poseen la misma configuración general. Sin embargo, el componente encabezado y cuerpo no aplican en figuras. Y quise hacer esa nota, ¿por qué? Porque las notas se pueden realizar en unas tablas y figuras tanto para acreditar derechos de autor, es decir, referenciar la información de donde yo consulté, como para incluir información anexa que no se pueda plasmar en la tabla o en la figura. Ambas metodologías son válidas en las notas. Y ya, eso sería todo, profesor. Siguiente. Bueno, yo tengo una inquietud frente a las tablas, las figuras. Sí, señor. A veces suele suceder que se realiza el trabajo. Entonces, al momento de colocar o seleccionarla tanto la letra como todas las características de las normas APA, seleccionamos todo el documento y resulta que a veces se nos, como dicen popularmente, se nos desconfigura la tabla porque lógicamente pues sube el tamaño de la letra, en fin, algunas modificaciones. Para que esto no suceda, ¿qué podemos hacer? Pues de alguna manera Word nos facilita la implementación manual, o bueno, sí, manual de la estructura de las tablas y contenidos, que lo pueden contemplar. Yo que tengo abierto Word en el ítem de referencias. Uno puede insertar el rótulo, perdón, el título, la numeración, de manera que solo, pues, como por decirlo así, aplique para las tablas y las figuras. Pero hay un inconveniente, que esto de alguna manera solo está preestablecido es para el formato ICONT. Entonces, aquí para la normativa APA sí tocaría hacerlo de manera, o sea, uno mismo diligenciándolo de manera precipitada, que nada se nos escape, porque tengo entendido, según el conocimiento previo que tengo respecto a Word, que eso no aplica para la norma APA. O sea, estoy entendiendo que tú quieres es que sea algo automatizado, aplicando para tablas y figuras, ¿verdad? Sí, que no, en el momento en que uno ya tiene el trabajo y al momento en que uno va a aplicar las normas APA, lógicamente no haya ninguna alteración en las tablas ni en las figuras, ¿no? Sino Sí. que se permanezcan tal como están establecidas y lógicamente como las de pronto las pueda estar solicitando el tutor, el docente o la persona que requiere el proyecto de grado. A veces les dicen las tablas deben ser de estas características, las figuras deben ser de este modo, en fin. Entonces, de acuerdo a las solicitudes, pues al momento de que se tenga todo el trabajo y se aplique las normas APA, pues no se desconfiguren los solicitados, ¿no? Sí, señor. Pero sí, en Bueno, este caso sí debe ser manual. bien, continuamos. Y bueno, ya que su merced mencionó lo de el tipo de tamaño, no, puedes dar continuar. El tipo de tamaño de fuente es válido de 8 a 14 puntos, tanto para las tablas como para las figuras. O sea, dentro de ese rango de tamaño es válido configurarlo de 8 a 14 puntos. Y bueno, lo que mencionaba de las tablas y las figuras, aquí pueden ver un ejemplo. En el lado izquierdo de una tabla, en el lado derecho de una figura.
pueden ver que en la nota tienen dos palabras diferentes. Uno dice adaptado de y el otro dice tomado de. Estas dos palabras tienen un significado independiente. Cuando dice adaptado de, es porque yo tomé de algún otro trabajo investigativo esta información o esta tabla o figura y la transformé, la adapté a mis necesidades. Cuando es tomado de, es porque yo sencillamente copié y pegué o descargué esta tabla o figura. Es decir, no sufrió ninguna alteración de mi parte. Siguiente, profesor. Bueno, hay otra preguntita ahí referente a, ya que haces la anotación de, anota al pie de la adaptado y el tomado, ¿no? Sobre el plagio, ¿sí? Sí, A veces, de acuerdo a la aplicación que se utiliza para detectar el plagio, pues cuando no se tienen estas referencias, pues lógicamente va a marcar en el trabajo y entonces a veces los estudiantes preguntan, ¿pero por qué? Pero si es que yo lo cité, si es que yo lo coloqué la nota de página, si es que yo no sé por qué está marcando plagio, marca el color rojo, en fin, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también estas anotaciones, ¿no? Para que no vaya a incurrir en ninguna irregularidad, ¿verdad? Inconsistencia, sí, señor. Bien. Muchas gracias por el aporte. Bueno, muchas de las veces nos enfrentamos a que nuestras tablas o son muy largas o son muy anchas. Y en estos dos tipos de situaciones, pues existen soluciones. Cuando las tablas son largas, lo usual es que los encabezados a veces sean necesarios, es decir, que si ocupa más de una hoja o de una página, podemos repetir nuestro encabezado. Y cuando una tabla es muy larga, pues podemos configurar la disposición u orientación de nuestra hoja, convertirla en horizontal, como pueden ver en pantalla, que yo realicé un screenshot de cómo se configura esta herramienta en Word. La ubicación de las tablas y de las figuras pues es muy predeterminada porque se deben incrustar en el texto después de que se menciona por primera vez en la redacción y se debe agregar en una página separada después de la lista de referencias. Una consideración adicional que yo ahí agregué es que si la tabla es corta, se puede mezclar en la misma página, pero lo recomendable es que se agregue al comienzo o al final de la página que yo estoy redactando. Siguiente, profesor, por favor. Bueno, ¿cómo referenciar una imagen, una fotografía o un gráfico? El hecho de que tú como estudiante hayas encontrado alguna imagen o un gráfico en internet no significa que puedas reproducirlo libremente. O sea, eso es fehaciente, debe de estar atento a los términos de derechos de autor que mencionaba el docente, determinar si yo necesito un permiso de acreditar la declaración de derechos de autor o una entrada en la lista de referencias. Los créditos de derechos autorales de una imagen deben constarse en la nota y deben ir ubicados debajo de la figura. Como pueden ver, elaboré 4 tipos de formatos que se implementan para referenciar las notas de imágenes, fotografías o gráficos. Y el formato básico siempre va a ser colocar el título de la imagen, el nombre del autor que elaboró esa imagen, el año de publicación y la fuente, ya sea un hipervínculo o ya sea algún tipo de libro, revista. O sea, se debe ser muy específico de dónde se obtuvo o se consultó esa información gráfica. Siguiente. Bueno, esto, perdona que te interrumpa, es muy importante tenerlo
como un referente, como en cuenta, porque de aquí también se puede estar incurriendo en plagio y lógicamente todo esto lo determinan cuando hacen su revisión de los proyectos de grado, de nuestros trabajos, sobre todo cuando los se solicita. Somos muy apresurados en cuando nos piden en alguna investigación bajar de pronto una foto, bajar un documento de una imagen y a veces, como todo lo encontramos ahí a través del maestro Google, entonces se nos hace fácil anexar alguna imagen y todas las imágenes, al menos que sean imágenes que tú puedas utilizar y que dicen dentro de, en los buscadores donde tú lo puedas encontrar, que digan que son abiertos, son sin licencia, que lo puedes utilizar, al menos que se tenga esa característica. Los demás sí tienes que citar, tienes que referenciar quién es el autor, porque lógicamente un fotógrafo, Profe, una disculpe, persona, señor. En caso de que uno ve con una imagen que quiera anexar a ella al trabajo, ¿de qué En caso, manera me doy cuenta yo de que la imagen la puedo utilizar o no? O sea, ¿qué miro en la imagen o qué tengo que mirar en la página donde encuentro la imagen o cómo me doy de cuenta de que sí puedo o no utilizarla? no, pues usted en el momento que está haciendo un proyecto, una investigación y requiere de una imagen, por decir algo, estás hablando de un tema, vamos a hablar de un tema específico de, qué sé yo, sobre la drogadicción. Y entonces usted está haciendo un proyecto de grado sobre ese tema o una tesis, bueno, y requiere una fotografía. Usted la va a buscar a través de internet, a través de los buscadores, y encontró esas fotografías ahí en imágenes. eh, Lógicamente, en la parte inferior también vas a encontrar el nombre del autor, ¿sí? La persona que tomó esa foto. O a veces de pronto en una revista dice en el pie de página tomado de la revista Semana, tomado de la revista o fuente revista Semana, fuente El Espectador, fuente de la revista Cambio, ¿sí? O el nombre del fotógrafo, ¿sí? Ahí en pie de la fotografía, de la imagen. Entonces, para ello, pues se requiere que usted haga lo que está referenciando aquí la compañera Yuri, para que no vaya a tener ningún inconveniente. A veces uno piensa de que nadie se fija de estos elementos y es muy importante tenerlo claro porque cualquiera puede estar revisando su proyecto y puede usted estar incurriendo en un plagio, puede estar incurriendo en un plagio y pues Buenas tardes. ahí están las dificultades y las situaciones que se presentan a menudo. Como comunicador social periodista, esto sucede también en nuestro rol, porque a veces en la rapidez y cuando estamos subiendo algún tema en las redes sociales, alguna noticia, suele ocurrir que tomamos cualquier fotografía o imagen de cualquier persona y en caso error, porque las personas pueden estar eh, denunciando y eso de violar el derecho de autor es un delito en Colombia y en muchos países. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Norma García. Sí. Tengo pues para el compañero que preguntó anterior, pues una página que se llama Pixabay y ahí salen todas las fotografías sin derechos de autor. Entonces uno puede ir directamente a la página y ahí todas están sin derecho de autor. Se llama Pixabay. Y lo otro, pues tengo una pregunta para la maestra Yuri, y es en cuanto a las imágenes que no contienen, bueno, en caso tal de que uno quiera citar una imagen, y si esa imagen no tiene la fecha,
¿Qué pasa allí? Si no hay una fecha, sino solamente pues está la página y a veces no está el autor, dice tomado de tal página, pero no tiene ni fecha ni autor, ¿cómo se cita? Ni fecha ni autor, tú puedes referenciar el título del artículo o del sitio web donde lo tomaste y entre corchetes describir cuál es el contenido el cual plasma en determinada página. O sea, los datos de autor y no tiene fecha, existe la abreviatura SF, que significa sin fecha, para especificar y hacer alusión que ese dato no fue encontrado. ¿Me hago entender? Si ponemos SF cuando no esté la fecha, esto aplica también para las referencias bibliográficas que a veces se encuentran páginas que no Correcto. tienen. Muchas gracias, maestra. Gracias. Eso yo lo voy a mencionar más adelante y me alegra que lo haya preguntado. Bueno, muy bien. Continuamos. Sí, señor. Siguiente. Bueno, citando tablas o figuras dentro de nuestro texto, de nuestro cuerpo, del documento. Al citar una tabla o una figura, siempre se debe hacer alusión y énfasis al número, es decir, tabla tal o figura tal, o sea, su número. No se debe referir a su ubicación o a su posición dentro del texto. Y algo clave, esto aplica para tanto redacción como argumentación, ya sea en una tabla o el documento en general. Uno generalmente suele incluirse dentro de la redacción de un documento. Es decir, términos como elaboraremos la siguiente metodología. O sea, algo clave y que lo estipula la normativa es que debemos redactar en tercera persona. Nosotros no nos incluimos dentro del texto. Entonces, por eso dice incluso que no se debe decir a continuación. Entonces, como pueden ver estos dos ejemplos, yo los incluí para hacer un ejemplo, como por decir, aterrizar el tema de que así se debe referenciar tanto las tablas o las figuras dentro del texto. No se debe decir en la siguiente tabla o en la siguiente figura, no. Siempre se debe llamar por su número. Siguiente, profesor. Las citas. Bueno, algo importante y que es como clave destacar, hacer hincapié con notaciones, que las citas, las referencias y las bibliografías son tres aspectos muy distintos, disímiles de los otros. Las citas es el acto de acreditar la idea, el pensamiento, lineamiento, campo de acción de otro autor. Es acreditar esos derechos de autor. Por ejemplo, si yo voy a agregar en mi investigación una frase de alguien reconocido en un campo de investigación, debo citar el autor original, porque si no se realizan las citas correctamente, como ya decía el profesor, podemos incurrir en plagio. Y esto tiene consecuencias académicas como jurídicas, o sea, esto es una realidad. ¿Y qué tipos de citas existen? Existen las citas textuales, las citas parafraseadas y algo que no mencioné fue la diferencia como tal de que existe entre citas, referencias y bibliografía, perdón, ya determiné que son las citas, pero ¿qué son las referencias? Las referencias son todos aquellos datos recuperables que han sido citados en el cuerpo del documento. Y la bibliografía, como tal, son los antecedentes de lectura o las recomendaciones adicionales que yo consulté, pero que yo no menciono en mi documento. Hago la connotación. No las incluí, pero yo acudí, las leí, las consulté, por lo cual sí van dentro de mi bibliografía. Siguiente, profesor. Bueno, existe el formato básico para presentar citas dentro del texto, cita narrativa, y la cita en paréntesis o la parentética.
La narrativa analiza, describe, relata las ideas de manera en que el orden de los datos se justifiquen o vayan dentro de un paréntesis y varían dado que puede ir el año al lado del número de página o párrafo. Y también se puede anexar solamente el año junto con el apellido del autor para hacer alusión de cuál fue esa fuente que yo acudí para redactar mi párrafo. También están las citas entre paréntesis que se basa en la idea del autor en palabras propias del investigador. Siguiente, profesor. Las citas parafraseadas. Bueno, las citas parafraseadas permiten ajustar el material ya escrito o las ideas originales de otro autor al estilo de mi escritura. Es decir, yo puedo configurar y transformar la idea de alguien, pero con relación a mis palabras. Eso es parafrasear una cita. Existe la paráfrasis larga y existe la obra en la misma paráfrasis. La paráfrasis larga puede ser de varias oraciones y de alguna manera, en caso de parafrasear, uno no debe hacer mención siempre al autor en todo el párrafo. Es decir, aquí estoy hablando de Talle en el año 2019, no tengo por qué seguir hablando dentro del párrafo que voy a hacer alusión a su idea o a su aporte, solo debo agregar un conector lingüístico. Algo fundamental que propone la normativa APA es tener un amplio conocimiento en los conectores lingüísticos, gramaticales y textuales, porque si nosotros profundizamos de alguna manera y manipulamos uno a esto, tendremos la facilidad de redactar y tener un pensamiento crítico sin ninguna dificultad. Entonces, en la obra, perdón, más de una obra en la misma paráfrasis, se incorporan múltiples fuentes o se pueden cambiar entre fuentes la idea, de manera que se repita la cita. O sea, esto es válido para que la fuente sea clara. En el ejemplo, se mencionó a Talle, se mencionó a Ayala y a Maciero, y pueden ver que en la última, en el último paréntesis, se unificaron a los tres autores. Esto es válido. ¿Por qué? Porque durante todo ese texto se hizo alusión a los tres autores. Eso no es redundante y esto no es erróneo. Siguiente, profesor. Bueno, antes de continuar, Yuri, ¿Sí, señor? esto es muy importante, muchachos. Y yo siempre les he recalcado, lo he estipulado de pronto en clase, la importancia de las citas. De igual forma, para que no tengamos inconvenientes en la cuestión del plagio. Porque a veces nos acostumbramos a tomar tal cual algunos temas, algunos párrafos, algunos textos, y cuando se solicita hacer una investigación, lógicamente, si usted va a hacer un ensayo, se puede utilizar un texto de otra persona. Lo importante es que cómo debe usted citar lo que usted quiere argumentar, ¿sí? Frente a ese tema que usted quiere tocar dentro del ensayo, ¿sí? Y usted quiere argumentar fortaleciendo la idea de un experto, de un científico, ¿sí? Si yo dejo, copio y pego en mi trabajo, lo dejo tal cual, pues queda la sensación de que eso es mío, que ese texto que yo copié y pegué es de mi autoría. Entonces vamos a tener problemas y pues si hay de pronto los docentes que están en esa potestad, por decir algo, o de supervisar, acuciosamente de revisar, y tienen ahí de pronto un párrafo que han visto, que lo han logrado leer o investigan, porque es muy fácil hacerlo con todas las aplicaciones para lograr revisar los plagios. Se da cuenta de que aquí está incurriendo en una ilegalidad. Entonces es muy importante tener esto
muy a la mano, sobre todo aprender a citar, y que no vamos a tener ningún inconveniente en los momentos en que vayamos a presentar nuestros proyectos de grado, nuestros trabajos sencillos que los docentes requieren, en fin. Bueno, continuamos. Gracias por esa intervención, profesor. Bueno, la cita textual o la cita directa. Este tipo de cita es aquel que transcribe el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio, propiamente publicado. Es decir, que no sufre ningún tipo de modificación de nuestra autoría. Copiamos y pegamos tal cual como lo encontramos en nuestros referentes. Existe la cita textual corta narrativa que posee menos de 40 palabras y cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. En caso tal de que la cita se encuentre en medio de una oración, como se visualiza en el ejemplo, se cierra con las comillas y se anota inmediatamente la fuente entre los paréntesis y se continúa con la oración. Aquí, por ejemplo, se estaba citando a Freud. Al lado se especificó el año en que él hizo su aporte y al final de la oración se especificó el número de la página. Bueno, algo que yo no expliqué es que existen ciertas abreviaturas como el SF, que significa sin fecha, y el P, en este caso, significa página. Existe también el párrafo, que es PARR. Esto aplica, hago el comentario porque de alguna manera cuando no se puede proporcionar una página, que son materiales que no especifican, que no son paginados, por ejemplo, una página web, una revista, un artículo, una columna periodística, no nos proporciona a nosotros una página, nosotros citamos el párrafo. Cuando nosotros citamos varias páginas, colocamos PP. Entonces, hago el comentario porque pues estamos hablando de las citas y esto es trascendental. La cita textual, corta entre paréntesis, aparece al final de una oración, se cierra el pasaje citado con comillas, se cita la fuente entre paréntesis, inmediatamente después de las comillas. Esta difiere de la otra porque unificamos todo dentro de un solo paréntesis, pero al final de la oración que estamos redactando. Siguiente, profesor. Cita textual o directa con más de 40 palabras. Bueno, comúnmente cuando nosotros ahondamos investigaciones siempre es bueno porque básicamente que una fuente nos suministre demasiada información contribuye de manera general a nuestra investigación. Entonces, cuando suceden estos casos que son más de 40 palabras, esto tiene una configuración distinta a lo que ya les venía mencionando. ¿Por qué? Porque esta cita se debe escribir aparte del texto con sangría sin comillas, sin cursiva y con el mismo interlineado doble que se viene manejando para todo el resto del texto. Y al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Segundo es que se comienza, cuando una cita de este tipo comienza en una nueva línea, es decir, un nuevo párrafo, se debe sangrar como pueden observarlo en la imagen, a media pulgada. Esto equivale a 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. Y cuando ya hay párrafos adicionales dentro de la cita, es decir, después de mi primer párrafo, se debe sangrar la primera línea de cada párrafo. Como también lo pueden observar las flechas que yo hice con notación en la imagen. Siguiente, profesor. Cita en bloque narrativa. De alguna manera es lo mismo que mencionaba anteriormente, solo que si se empieza el párrafo con la información sobre el autor y el año que suministre la fuente, se agrega al final de la cita el número de la página o del párrafo. O sea, tiene la misma configuración que la anterior, solo cambia el orden en cómo se referencia el autor y la página. Siguiente, profesor.
Maneras válidas de redactar una cita. Y con esto creo que ya no culminaremos citas. Bueno, algo que quiero agregar es que no es necesario restringir nuestra creatividad como escritores. Nosotros podemos escribir una oración de varias maneras y aún así estar cumpliendo con las normas APA. Cada uno de los ejemplos que pueden observar son válidos, siempre y cuando se informe el autor, el año y el número de página. Aquí, por ejemplo, yo proporcioné 5 ejemplos. En todos ellos pude hacer alusión a que Sánchez atribuía que el planeta es azul. Yo asigné que de acuerdo a Sánchez el planeta es azul, entre comillas, lo que aclaraba en cuanto al color del planeta. En otro se puede concluir que el planeta es azul conforme a Sánchez. Y aquí en el tercer ejemplo utilicé un conector gramatical y lingüístico para referirme a Sánchez. O sea, todos este tipo de ejemplos para citar son válidos desde que se cumpla la función de suministrar estas 3 características de la cita. Siguiente, profesor. Bueno, cuando se citan corporaciones, instituciones o fundaciones como autores, muchísimas veces profundizamos tanto en la obra de un autor que lo citamos más. Espérate, estoy viendo la diapositiva que no es. No, sí, esa es. ¿Sí? Perdón. Cuando el autor no es una persona, sino una entidad o una institución, pues se debe especificar en la primera mención de la cita el nombre de su sigla, de su acrónimo o la abreviatura. Por ejemplo, aquí se está hablando de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Entre los corchetes hacemos énfasis a cuáles son las abreviaturas que resumen el nombre de esta institución. En las siguientes citas no es necesario que volvamos a decir Asociación Americana, no, porque lo resumimos mediante sus abreviaturas. Y cómo citar textos del mismo autor y año, es decir, Osa Escobar escribió una página web, escribió un libro, escribió una revista, una columna periodística en el mismo año y muchas veces como cometemos el error de no distinguir cómo citar o omitimos la cita de la página web, solo agregamos la de la revista. No, debemos referenciar todas y hacer la distinción mediante letras, como lo pueden ver en el ejemplo. Citamos las obras que él tiene, pero haciendo alusión de que fueron en el mismo año y que son 2 distintas citas. Siguiente. Y bueno, ya creo que ahora sí culminaríamos con las citas y son las citas secundarias. Las citas secundarias se tratan de una obra original que requiere al documento que se informó en una fuente primaria. Es decir, que cuando yo cito una obra de un autor que citó a otro, por ejemplo, en el recuadro verde pueden ver una lectura que dice, si lees un trabajo de Fernández del año 2021 en el que citó a Weller del año 2020 y yo no pude tener acceso al trabajo de Weller, yo cito a Fernández como mi fuente original porque es la que yo estoy leyendo. Y desafortunadamente, como no pude visualizar la de Weller, pues solo voy a referenciar a Fernández y esa cita es la que va a aparecer en la lista de referencias. Pero esa cita es una cita secundaria, o sea, yo no puedo omitir a Weller porque la idea inicialmente fue de Weller, solo que fue Fernández quien hizo alusión a él. Y esto se cita tal cual como está en el ejemplo. Weller 2020, la palabra tal cual como se citó en, siempre se va a usar en todas las citas secundarias.
Primero se hace alusión al autor secundario y luego al autor original que referenció al autor secundario. Siguiente, profesor. Citando comunicaciones personales. Bueno, estos datos por lo general no son recuperables, por lo cual pues no se incluyen en la lista de referencias. Es decir, cualquier tipo de entrevista que uno como estudiante le pueda realizar al gerente de una empresa y que haya sido de manera verbal o que él me haya expresado ese testimonio o datos soportados en un correo electrónico, yo lo puedo citar en mi texto, mas no es necesario y no es indispensable referenciarlo en la lista de referencias. ¿Cuáles son las comunicaciones personales? Pues las dadas en las cartas privadas, las comunicaciones electrónicas, como ya mencionaba, los correos electrónicos, incluso un grupo de WhatsApp puede ser una comunicación personal que se puede soportar en la normativa APA. Siguiente, profesor. Referencias. Bueno, ¿qué son las referencias? Como ya lo he venido comentando durante todo el desarrollo de esta presentación, las referencias se incluyen al final de mi trabajo académico y corresponden a todos los datos del documento o las fuentes a partir de las que presenté las citas en el trabajo y que permiten a mi lector identificar los recursos usados por mí, que soy el escritor de este documento. Aquí pueden contemplar que hay unas excepciones para algún tipo de trabajos que no deben incluirse en esta lista de referencias. Primero, las menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas completas, porque el uso es amplio y la fuente es familiar. Segunda, las comunicaciones personales, como lo mencioné en la anterior diapositiva, las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación, pueden ser presentadas y discutidas en el texto, que esto puede ser como una fuente testimonial que aporta en mi investigación. Y la última es la fuente de una dedicatoria, que generalmente es la que uno cuando está realizando una tesis de grado, la bien llamada dedicatoria, o que generalmente uno asigna una frase destinada a establecer, como por decirlo así, una frase que me identificó durante mi trabajo o que me caracteriza como estudiante, pues esto no se incluye dentro de la lista de referencias porque solo está destinada a establecer, o sea, no está destinada a establecer un contexto o aporte para justificar un punto clave dentro del documento. Siguiente, profesor. Bueno, el formato, por decirlo así, general de las referencias siempre va a estructurarse en una página independiente y que es una de las últimas secciones de mi contenido. El título de las referencias, o sea, de esta sección, debe ir centrado en la parte superior de la hoja y debe ir en negrita. Todo el texto debe ir a doble espacio y cada entrada en la lista de referencias debe poseer una sangría francesa a media pulgada, tal cual como lo están contemplando en mi figura. Y la media pulgada al margen izquierdo y debe ser ordenada de manera alfabética, de la A a la Z. Los elementos de una referencia. Bueno, una referencia generalmente posee 4 elementos, que es el autor, la fecha, el título y la fuente. Cada uno de estos elementos responde a una pregunta. El autor, pues hace alusión a quién escribió la obra o quién es el responsable de esta obra. La fecha, cuándo se publicó. El título, pues cómo se denomina, cómo se llama esta obra. La fuente, dónde puedo encontrar esta obra, dónde la puedo visitar yo como lector. Entonces hay que tener en cuenta estos 4 elementos, chicos, y responder a estas 4 preguntas siempre que se vaya a elaborar una referencia, ya que ayuda a crear
por decirlo así, atribuciones, porque por ejemplo, si yo leí un documento del docente José Luis y consulté su lista de referencias y yo estoy redactando mi investigación, necesito ver cuáles fueron los aportes que le contribuyeron a él que me puedan servir a mi investigación. Entonces, con ese propósito es que se le realiza la lista de referencias. Siguiente, profesor. Consideraciones generales. Bueno, eso una de las participantes de este webinar lo mencionaba para las figuras y para las tablas, que ella preguntaba algo sobre las notas, que ¿qué pasaba cuando faltaba la fecha, cuando faltaba el autor? Bueno, aquí yo les voy a explicar esto, pero dado en las referencias. ¿Qué sucede cuando hay información incompleta en las referencias? Pues uno se enfrenta como un dilema porque es que no siempre vamos a tener acceso a toda la información y a nuestra disposición. Y en muchísimos casos, inclusive no vamos a tener la referencia completa. Entonces, ya sea que nos falte la fecha de la publicación, el año, a veces incluso no encontraremos el autor, que es lo fundamental, o por ejemplo, en lo cual uno siempre se basa para redactar en el texto, de que tomamos la idea de ese autor. Entonces uno se enfrenta a ese tipo de dilemas. Pero todos estos casos poseen una solución y propiamente un formato de elaboración que les voy a explicar. Inicialmente, cuando falta el autor, ¿qué sucede? Pues nosotros vamos a sustituir el título del documento archivo que nosotros hayamos consultado por el nombre del autor y luego vamos a proporcionar la fecha y la fuente, tal cual como está plasmado en mi figura. Cuando falta la fecha, pues vamos a informar el autor, vamos a sustituir la fecha por la abreviatura SF y luego se informa el título y la fuente. Algo que sí quiero resaltar, que eso es para todas las referencias, es que el título va en cursiva. Eso es fundamental, o sea, independientemente que se esté citando una página web, una columna periodística, un libro, un artículo científico, todos los títulos van en cursiva. Siguiente, profesor. Cuando falta el título, pues vamos a informar quién fue nuestro autor, cuál fue la fecha y pues describimos el contenido del documento, cuál es la aportación que nosotros estamos tomando, trayendo para nuestro documento entre corchetes e informamos acto seguido cuál es la fuente. Cuando falta autor y fecha, pues sencillo, vamos a sustituir el título por el autor y vamos a utilizar la abreviatura SF e informamos acto seguido cuál es la fuente, ya sea un hipervínculo o ya sea de alguna manera algún tipo de documento de carácter académico. Algo que yo debo resaltar es que usualmente uno suele creer que, por ejemplo, lo que son este tipo de presentaciones de diapositivas en PowerPoint no se citan. Sí, todo este material contribuye a una investigación desde que tenga soporte y desde que contribuya para mi contenido, es decir, desde que aporte ideas que signifiquen algo en mis ideas, yo las puedo citar independientemente del formato al cual yo consulte. Siguiente, profesor. Falta autor y título. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Pues vamos a utilizar la descripción del documento entre corchetes. Bueno, he mencionado mucho los corchetes, pero en las referencias también se utilizan los paréntesis, o sea, tanto los corchetes como los paréntesis a lo largo del formato de las referencias, formato básico, se implementan. Obviamente cada una tiene una función distinta, pero ambas se emplean. Y luego se informa la fecha y la fuente cuando falta autor y título. Cuando falta fecha y título, pues informamos el autor, utilizamos la abreviatura CF y describimos el documento entre corchetes e informamos siempre la fuente. La fuente en todas las referencias va lo último, siempre va lo último. O sea, este orden
no difiere de un tipo de referencia a la otra. Siguiente, profesor. Y ya por último, para hacer alusión de las consideraciones generales de cuando nos falta algo, cuando nos falta autor, fecha y título. Dios mío, ¿cómo vamos a justificar que consultamos una investigación si no tenemos estos 3 datos? Pues bueno, sí se puede. En el lugar de autor se escribe la descripción del documento entre corchetes, luego se utiliza el SF, esta abreviatura tan útil, y se informa la fuente, tal cual como lo describo yo en esta figura. Como pueden ver, algo que no mencioné y que se han contemplado cada una de las figuras que yo elaboré, todas fueron referenciadas, pero hay unas que no. Esto, de alguna manera, lo asume la normativa APA de que cuando no se referencia una tabla, una figura, es porque son de mi autoría, son de mi elaboración propia. No debe colocarse una nota, se debe enumerar, sí, colocar tabla tal, figura tal y su título, pero no es necesaria una nota. ¿Por qué? Porque fue creada por mí, algo que no mencioné anteriormente. Siguiente, profesor. Y ya por último, aquí les voy a plasmar distintos ejemplos de referencias bibliográficas más comunes. La normativa APA posee diversas referencias, o sea, existen más de 24 tipos de referencias. Yo aquí mencioné las más comunes, las que generalmente ustedes como estudiantes o como investigadores suelen implementar, pero existen muchísimas. Todas, hay que tener en cuenta que todas poseen la misma base, ofrecer la información de quién, o sea, el autor, cuándo, el año, qué, el título, el contenido y dónde mi fuente consulté. O sea, independientemente de que sea un libro, una revista, todas deben contener esta información. Y como tal, hay un esquema clave. Cuando son libros, generalmente siempre suele suministrar el ICBN, que es el Código de Identificación de Libros. Aquí en este ejemplo no está, pero esto es clave incluirlo en los libros, incluir el nombre de la editorial, incluir el número de la versión del libro. Cuando son revistas, igualmente, qué número de versiones, cuál fue la página que se consultó y todo lo demás. Siguiente, profesor. Ah, y el DOI, que generalmente siempre está predeterminado para el tipo de revistas. Ese es el tipo de fuente para las revistas científicas. El artículo en un periódico, igual, el mismo esquema. Ahí pueden ver que la fecha no siempre va a ser solo el año. Nosotros podemos referenciar el día, el mes y el año, desde que el mes vaya digitado en minúscula. Las páginas web, como yo lo mencioné hace un momento, podemos hacer alusión a qué párrafo leímos o consultamos, porque de alguna manera no se puede proporcionar o especificar una página. Eso es material digital, entonces no está especificado qué tipo de página. Los informes y los reportes pues poseen la misma estructura para referenciarse. Generalmente suelen ser organizaciones, instituciones que van dentro de estos informes. Siguiente, profesor. Archivo PDF, esto es clave. Los corchetes se usan usualmente para hacer este tipo de aclaración. Como pueden ver, estamos mencionando que Rodríguez fue una de nuestras fuentes bibliográficas, pero el archivo que se consultó fue un archivo PDF. Muchísimas veces, no todos los archivos PDF proporcionan la URL, que es el hipervínculo que uno puede visitar. Entonces, fácil, solo se especifica dentro de los corchetes que fue un archivo que yo leí, PDF. No hay ningún inconveniente que no se suministre el hipervínculo o el link. Seminarios, congresos o conferencias también se pueden consultar y se pueden agregar dentro de nuestras referencias. Incluso un video de YouTube puede ser parte de nuestra investigación.
Lo mismo, se utilizó el corchete para hacer la aclaración de que es un archivo de video. Cuando son tesis de grado, se suele implementar los paréntesis y dentro de ellos, pues vamos a escribir tesis de grado, tesis de especialización, tesis denominando cuál va a ser la carrera, el título al cual el autor va a clasificar con este documento. Siguiente, profesor. Y pues creo que estas ya serían las tres últimas tipos de referencias que están en película, serie de TV, que se suministra cuál es el autor y el mismo uso de los corchetes fundamental. Todos los títulos que ven, como mencionaba, van entre cursiva. Y se proporciona la fuente. O sea, esto de alguna manera difiere de una de la otra. Porque, por ejemplo, una película o serie generalmente puede ser consultada en una App Store o cualquier tipo de página web, y la gran mayoría de veces, pues, uno no puede recuperar como ese link, entonces uno solo puede especificar el título de esa película. Incluso Twitter, Facebook, Instagram son fuentes de referencia bibliográfica para APA. Siguiente, profesor. Y ya por último, esta fue la bibliografía. No sé si recuerden que yo resaltaba que la bibliografía son los antecedentes de lectura o las recomendaciones adicionales consultadas que de alguna manera influenciaron en el texto o investigación que ustedes estén realizando. Estas fueron mis bibliografías, yo no las referencié en el cuerpo de esta presentación, pero yo sí las consulté, entonces hacen parte de mi presentación, porque yo tuve acceso a ellas, entonces esa es la función de la bibliografía. Y ya, eso sería, siguiente profesor, eso sería todo por este webinar. Cualquier tipo de duda, inquietud, pues ese es el momento para hacerlo saber. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Yuri, por esta excelente ponencia en el día de hoy de este taller tan importante de las normas APA. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda frente al tema, que podamos rápidamente, ya nos pasamos 25 minutos. Maestra, Pero bueno, está yo tengo una pregunta. interesante. Sí, continúa. Maestra Yuri, si yo quiero referenciar un texto que yo misma escribí, ¿cómo se hace la referencia para no caer en autoplagio? Que tú misma referenciaste. No, por ejemplo, yo escribí mi tesis, ¿sí? O yo hice un documento y lo quiero autorreferenciar. ¿Cómo es la manera de hacerlo? ¿Dentro del texto o dentro de nuestras referencias? Dentro del texto. Ya. Dentro del texto, pues de alguna manera tú podrías pues hacer la nota al pie de página de contenido para hacer la aclaración de que este aporte es propiamente tuyo y que de alguna manera pues este tipo de información se pueda referenciar por otros autores. Si a eso estás haciendo alusión, esta es una alternativa. ¿Sí me hace entender? Lo que me refiero es que si hay dos textos que son iguales y manejan el mismo contenido, pero previamente ya se ha hecho un escrito similar, lo he escrito yo, lo referencio con mi apellido, la fecha y todo normal como lo escribí. Sí, pero también tomando en cuenta las fuentes secundarias que fueron tus otros dos documentos. Sí, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo se citaría puntualmente ahí para referenciarlo de manera adecuada? Nombro el mío y nombro también los autores que están allí en el documento. Sí, unificados dentro de un solo corchete. No sé si recuerdas que yo decía que como se citó en esta abreviatura, sería la que podrías implementar para hacer alusión, incluyéndote a ti como autora e incluyendo a los otros dos autores.
Ah, ok, citado en y cito. Ah, listo. Sí, como Gracias, se muchas citó en. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias por su participación en el día de hoy de este webinar, cómo usar las normas APA. Más adelante les estaré enviando una información que necesito que por favor me hagan llegar sobre qué les pareció este webinar. En fin, como especie de una evaluación final del tema y de la presentación. Entonces, les agradezco que me ayuden con eso. A Julia Ramírez Borges, muchas gracias por esta exposición muy importante. Espero que tanto los estudiantes como los docentes que nos acompañaron hayamos podido despejar algunas dudas frente a este tema que a veces es complicado, pero es fácil de manejar. Yuri, muchas gracias. A usted, profesor José Luis, y a todos ustedes que estuvieron presentes en este webinar, gracias por su tiempo y por su espacio. Que estén muy bien. Muy bien, Yuri. Gracias. Bueno, de igual forma, muchas gracias. Nos queda la grabación aquí en el grupo de, nos queda en el grupo de Team, nos queda la grabación para que por favor ahí lo pueden descargar. Recuerden que tiene un límite de tiempo para poderlo descargar. Entonces, ahí ustedes lo pueden tomar. Igualmente, quien lo solicite, pues yo se lo puedo hacer llegar al grupo de WhatsApp o a su WhatsApp personal. A todos, profe José nuevamente. Luis, perdón, buena tarde, qué pena. ¿Y las diapositivas nos las pueden compartir también? ¿El material? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a, no sé si de pronto aquí en el chat. Formato de asistencia de pronto y allí darles el correo. Sí, Patricia, no sé de pronto por aquí se me pueden escribir. Voy a escribir mi número de correo, mi número de celular para que a través del chat o de WhatsApp escriban y les hago llegar tanto el link de la grabación como la asistencia, la evaluación del webinar. Entonces voy a escribirle aquí mi número, quiero como más fácil. Ahí tengo WhatsApp 313-375-3706. (313-375-3706). Me escriben por favor y con mucho gusto les envío la copia del webinar para que ustedes puedan también registrar su asistencia y bueno, lo que ustedes necesiten, también las diapositivas que con mucho gusto se las hago llegar. Que tengan una feliz noche, ya, una feliz tarde, no, una feliz noche ya casi. Bueno, no se olviden mañana. Gracias, Yuri, muy gentil. No se lo olvide mañana la cita con la democracia. Y bueno, a salir a votar temprano. Que tengan una tarde formidable. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Que se encuentren bien. Gracias. Hasta luego. Maestro José, por favor, ¿me puede repetir su número telefónico, por favor?